etorri eta normales enteratzea. Non egon zara askota ze guztian? A ver, pues la verdad que he estado todo máquina. A ver, ¿se me escucha? Ia, Joder, qué profesionalidad. Bai, txalo bero bat peiorentzat. Qué profesionalidad, macho. Non egon zara, azte guztian? Ez zara entzegura etorri? No, la verdad que he estado todo bien con mi grupo. Hemos estado todos los de Soñu, los de realización, los de Produ, hemos estado ahí trabajando juntos. Y la verdad que una muy buena dinámica me ha parecido. Bai, ez da, niri ere asko gustatu zait, lagun pilo egin ditugu, harremanak egin ditugu. Sí, es una buena idea, lo de juntar todas las clases, el de realización, para luego un futuro también, para trabajar juntos. Claro, kontaktuak izateko. Es una buena idea. Zuek zelan pasatu duzue, ondo edo txarto? Ondo, ez da entzuten, zelan pasatu duzue? Ondo, oso, ondo. Vale, entonces, ahora... ¿Ahora qué? ¿Qué digo? Tienes que presentar, peño, aurkeztu egin behar duzu. Vale. Pues señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos sean a la gala 2025 de Spot Asea. Txalo bero bat. ¡Ongi etorri! ¿Presentamos? Dale, rápido, dale, rápido. Hau da. ¿Has visto? ¿Ya está? Vale. Bueno, hau izan da, peiok bizka denbora izateko mikrofonatzeko eta hori. Baina, bueno, gala hasteko esan beharra daukagu, 25 spot egin direla. Toma, ja. Bai, ikusentzunezko ikasleen artean. Eta gainera gaur, 3 epailez zoragarri ditugu. Toma, ja, nortzuk dira? Karen, Alex eta Ander. Txalo Hemen bero daude, bat. gaur sarituak izateko. Eta bueno, hasiko gara. Bai, ¿no? ¿Nos sentamos? Vale, venga. Vamos, pues. A ver, zerekin hasiko gara. No sé, ¿qué pone por aquí? Teknologia futurista, zer izango da hori? Madre mía, pues no sé, la verdad. Lehengoko spot blokea ikusiko dugu, teknologia futurista. Vamos allá. ¿Listo? Listo. ¿Te imaginas cómo sería soñar lo mismo que tus amigos? Con Dream Together esto es posible. Elige un sueño y sumérgete en esta experiencia inolvidable junto a tu compañero. ¿Pero yo qué? Pagando la suscripción Social Butterfly, invita hasta 4 amigos. Dream Together, Feel Together. Etorkizuna aurre ikusteak erabaki hobeak hartzen laguntzen dizu. What If Glasses, ez imaginatu etorkizuna, begiratu. Etorkizunaren iragarpena 400 euro baino gutxiagotik. Deitu orain pantailan agertzen den zenbakira. Noizbaiten gertatu zaizu etxetik prisekin atera zarela eta txaketa ahaztu duzula, edo zure outfita ez duzula gustoko, hemen arazo horretarako konponbidea daukazu. Deitu orain eta modelo hauek eskuratuko dituzu. Tenemos puesto fácil. 2 contratos, 2 caminos, tú eliges. Siempre me pasa lo mismo, soy un indeciso. Tú, con DeciGo, a cada decisión una solución. Que no llego. ¿Llegaste tarde y no tienes excusa? No te preocupes. Lo siento por llegar tarde. El tráfico es terrible. Excusa generada. Mi perro necesitaba urgentemente un masaje. Excuse time, porque todos necesitamos un poco de ayuda para salir de apuros. ¡Consíguelo hoy! Damas y caballeros, prepárense para dejar atrás el tráfico, los trenes y hasta los
presentamos el nuevo Teleportomatic, el primer teletransportador portátil accionado con energía atómica segura y radiante. Madre mía, la verdad que impresionantes, ¿eh? Oso, una tecnología punta... ¿Pero y ese? ¿Quién ha sido? ¿Guillem? Buenas. Ah, coño. Ah, Guillem. Nuestro Guillem, ahí está. Un aplauso para Guillem. Bueno, Guillem, ahí tienes las redes, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué Zema dicen? pertsonari dira gala ikusten. Pues nos ve bastante gente. 22 pedazos de usuarios. Hogeita bi usuario, oso ondo, solo bero, bat. Eta zer ari dira komentatzen? Pues no gran cosa. Dicen joya, cine. Bueno. Menuda yo-yo referencia. Bueno, baina gustoko dute, ez? Edo... Sí, más o menos. Escaso, Eso parece. ¿es? Eso parece. Ya, bueno. Bueno, baina seguro orain galak gorantz egiten duela, ze daukagu kriston espektakuloa ontsi. Hombre, daukagu lo mejorcito de Irude. Bai. Gure monologista Alain. Alain, mesedes, atera ahí orain bertan. Alain. A ver, barkatu, Txan, apurtu bat. Alain es... Alain, venga, etorri ona. Venga, etorri. Venga, Alain, va. Venga. ¡Chalo, Alain! Egun on guztioi. Badakitze pentsatzen ari zareten oraintxe bertan. Y no vengo a cantar el pollito pío. Yo venía aquí, con etorri naiz, pues a causar una buena impresión, ¿no? Que badakigu que telebistan sobre todo, pues la primera impresión es oro, el tiempo es oro, eta hau da zeukaten guztia. Gracias por las risas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pero es que imaginaros otras cosas, ¿eh? Imaginaros que, por ejemplo, estoy en lencería de Women's Secret. Imaginaros también que hay aquí conmigo unos músicos de la hostia, que por temas de tiempo pues no han podido estar, pero que el otro día yo les escuché en plan jazz, en plan blues. Y estaban haciendo una improvisación. Así que un fuerte aplauso para ellos, por favor, que sé que están por ahí. Así que seguir imaginando porque así no quiero que me veáis. Y yo justamente ya sé que es un poco difícil, dadas las circunstancias de nuestro público, sobre todo nuestro público y nuestra gente, pero yo venía a hablaros de la imaginación. ¿De la imaginación? Y es que para mí es esa chispa que se enciende cuando te asoma un sentimiento, te invade un recuerdo o simplemente disfrutas de tus propios pensamientos. Porque un día tienes un día más romanticista, ¿no? De estos de William Blake y toda esta gente, escogéis un horizonte, bueno, claro, vuestro horizonte está hacia allí, perdón, y decís, ¿pero por qué narices yo hoy habré venido vestido de pollo? Pero bueno, la cosa es que es esa cosa que te impulsa a hacer cosas. Y no es una tarea que se le pueda dar a la IA, como muchos piensan ahora, que no estamos hablando de los deberes de FOL. No. Estamos hablando de la imaginación, de esa chispa que cuando se enciende, es que no sé, a mí por lo menos me genera una reacción en cadena, mira, de aquí, papá, y hasta allí, papá, Epiblas, por cierto, y me genera una reacción en cadena que me impulsa a meterme en proyectos, ideas, a conocer gente que, no sé vosotros, pero es que desde luego a mí me da la vida. Entonces, no sé qué hacer con vosotros, porque os veo un poco... A ver, hacer un poco de ruido. Vale. Me vale. Quería que vosotros despertéis una cosa que yo suelo relacionar mucho con la imaginación, y suele ser la niñez, la infancia. Y no estamos hablando de los curas, estamos hablando de esa infancia en la que tú cogías un palo, ¿no? Yo cogía un palo, bueno, esto es 1 metro, pero es un palo, y decías, mamá, un palo. Y ella decía, no, hijo, es una mierda de perro que acabas de coger. Y tú decías, no, es un avión. Y encima ya hay 2 torres, perdón. Y entonces, eso, imaginar. Entonces, quiero preguntaros un momento, el foco se me está cegando, muchas gracias, por cierto, pero quería preguntar,
¿cuánto me va a costar a mí sacaros esa imaginación que tenéis dentro? Entonces, ¿de aquí cuántos estáis entre los 18 y 25 años? Ah, bueno, joder. Vale. Sois jóvenes. Vale, vamos a pasar a la siguiente fase. Ya se va a ver aquí la imaginación cómo va menguando. ¿O no? Entonces, de 25 a 30, ¿quiénes tienen? Uy. Y ahora vamos a ver los verdaderos mentirosos, que son los que ya han pasado la barrera de los 30 y están imaginando, sobre todo con la jubilación. Entonces, a ver que levanten la mano los que han pasado los 30. Menudos mentirosos. He dicho que hemos venido a imaginar, no a jugar a ser políticos, pero no sé, yo creo que va a estar fácil hoy, ¿eh? Creo que es un público majo. Entonces, vamos a intentar otra cosa que yo suelo relacionar mucho con la magia. Perdón, por cierto, los cámaras, que me estoy moviendo mucho y os van a pencar por mi culpa, pero es que estoy a punto de echar el vuelo. Entonces, una cosa que yo suelo relacionar mucho suele ser la magia. Pero así la magia sola no tiene empaque, como dicen ahora los jóvenes, no tiene esa fuerza. Entonces, por favor, aquí, los amigos de sonido, de Pibla, ya os lo he presentado antes, vamos a buscar un sonido así que tenga un poco de magia. Entonces, si yo digo así magia secas, no tiene. Pero si yo me pongo aquí enfrente de vosotros, que el escenario me da el poder, y digo, magia. Encima este sonido se puede utilizar con muchas cosas, ¿a que sí, Pello? Se puede utilizar con muchas cosas. Porque yo vengo aquí, me pongo otra vez enfrente de vosotros y digo, supercalifragilísticoespialidoso. Vale, y la última, porque esto es una cosa personal y sobre todo es una leyenda urbana que he escuchado durante estos días, y es, los de Produ no hacen nada. Vale. Os voy ganando y eso me gusta. Entonces, creo que esto no va a funcionar. Y por cierto, todo esto era para deciros que no sé hacer magia. Pero espérate, yo tenía 2 bolas invisibles, que las voy a tirar una por aquí. Esta no es una bola, perdón. Una la tiro hacia allí y otra la tiro hacia allí. Yo no sé hacer magia. Eran bolas invisibles, ya no las tengo. Entonces, vamos a probar con otra cosa. Vamos a coger a alguien del público, por allí. Alguien del público vamos a coger. Por favor, Xavi, ¿estás por ahí? ¿Estoy filtrado? Sí, es que al final esto, televisión, está todo pactado, ya sabemos. Entonces, Xavi, vamos a coger a alguien del público. ¿Te doy el micro? Sí, pilla el micrófono. Y alguien que nos diga un sonido de un vehículo, pero que a poder ser sea tren, porque no tenemos otro preparado. Sí, tren. Entonces, busca a alguien que vaya a decir tren. Claro, búscalo, por favor. ¿Algún voluntario por aquí? Nah, son jóvenes, no quieren hacer cosas. A ver. Espérate. Ah, bueno, tú. A ver, Miguel. Cógelo, Tienes que decir tren, por favor, todo el mundo que diga tren. ¿Puedes hacer un tren, porfa? Vamos, un aplauso para el que ha dicho tren. Voy a echar hasta el vuelo. Vale. Me ha gustado. Ahora quiero probar yo, porque esto es una cosa personal. Espérate, que si no los de cámara me echan bronca, me tengo que poner aquí enfrente. Y dicen, yo cuando entro en animación solemos hacer un primer ejercicio, porque mucha gente no sabe lo que hacemos en animación. Solemos ser los frikis, estamos ahí encerrados. Un fuerte aplauso, pero para ellos también. Pero estamos ahí encerrados. Entonces, el primer ejercicio suele ser un sneaky walk. Que sneaky walk, así decís inglés, no tengo ni puta idea, yo tampoco. Pero suele ser unas hurtadillas, por ejemplo, cuando estás llegando, Pello me se está riendo porque sabe de lo que estoy hablando, pero suele ser cuando llegáis 3 de la mañana, no, es demasiado pronto para vosotros, 6 de la mañana, que estáis todo mamados y decís, que mi madre no me pille. Y decís, vamos, ese sonido. Qué gilipollas sois, en verdad, ¿eh? Hago algo y todo, y seguís. Vale, pero todo esto, ¿por qué? Yo ahora mismo estoy viendo una puerta, sonido atento, que esto lo tenemos pactado desde antes, ¿eh? Yo estoy viendo una puerta allí y entonces sería... Penny. Vale, perfecto, esa se me ha ido, pero gracias. Yo, que la forma más grande, Aladín. Entonces, la puerta tampoco ha servido, no les ha gustado. Vamos a probar con otra cosa que creo que sí va a gustar. ¿Aquí hay fans del tenis? El tenis está jodido, ¿eh? Sí. Vale, uno por allí. Gracias. Encima es de nuestro equipo. Menos mal que me sigue. Vamos a probar, porque creo que todavía me queda una pelota imaginaria. Espérate. Como habéis mirado, gustosos. Entonces, esta pelota imaginaria, vamos a jugar al tenis. ¿Tenemos por aquí? Vale. ¿Algún voluntario, por favor? ¿Alguien que se levante? ¿El primero que se levante? Hostia, qué ganas tiene la juventud. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para él. Vamos a jugar al tenis imaginario, ¿eh? Vale, atento, sonido. Roland Garros es el único que me suena de tenis. Tiramos para arriba, ¿eh?
Esa no me la esperaba, pero bien. ¿Te la devuelvo? A tomar por culo la pelota. No, espérate, que me acabo de quedar sin show. Era mi última pelota imaginaria, que sí, serán imaginarias, pero tiene un límite. Pues espérate, ¿qué hago yo ahora? Pello, ¿qué me ofreces hacer? Dime. Porque ya me he vestido de pollo, he hecho de todo. Ya está, no tienes nada más. Pues no, sí tengo más. Y es una última cosa porque todas estas cosas hemos estado hablando de imaginación, mundo de las ideas, como diría Platón. No sé si alguien estuvo atento en filosofía, pero mundo de las ideas, mundo terrenal. A veces esa imaginación, esas ideas, llegan al mundo terrenal. Y mira qué curioso, pero yo no sé hacer magia. Pero como a veces las cosas, como diría Disney, qué bonito, las cosas se hacen realidad, los sueños se hacen realidad. Creo que esas pelotas que antes se lanzaba una para allí, otra para allí y otra que se haya tomado por culo, la verdad. Pero alguien puede mirar debajo, ¿podéis mirar debajo de vuestros asientos a ver si hay una pelota? Miran todos. ¿Ahí hay una? ¿Ahí hay otra? Ah, mira. Y por ahí hay otra. Perfecto. Dármelas por aquí. No sé dónde está la escalera. Dármelas. ¡Hostia! No, Joseba. Vale. Pues al igual que esos proyectos, esas ideas, esa imaginación, es que recasco Pello. Nada, hombre. A veces esos proyectos se hacen realidad. ¿Por qué? Porque hay gente que está detrás de ellos. Como detrás de todo esto, el Spot Astea, que hay un equipo increíble de imagen y sonido, realización. Todos los imágenes y sonido que estamos aquí hoy, que hemos hecho los proyectos, pues salen adelante. ¿Por qué? Porque hay gente con ganas. Y el mundo de las ideas llega al mundo terrenal. Entonces, mientras, ¿por qué no? Ya me pongo a hacer unos malabares, me ponéis una música guapa y despedimos esto y damos pie a todos los spots que quedan, a todos los artistas que van a venir, que han cogido esa imaginación y la han hecho realidad. Por favor. Alain, animación 3D, ¡Chalo Veroban! Un aplauso, por favor. Qué bueno, Qué bueno, Alain, bai, oso más. Zelako pertsonajeak dauden tartangan, La verdad que sí. Vaya descubrimiento, animación 3D. Sí, animación 3D y en general todo Tartanga es una fauna, macho, Bai, que... tartanga bai da un poco fauna. digna Osea, da de un hacer un cuadro. documental. Baina, bueno, hemen zir nik ikusten ditut pertsonajio batzuk, Ia Xabik norbait topatzen duen, Xabi? Hemen. Ia norbait topatzen duzu Ya he nor? echado el ojo a alguno, tú tranquilo. A ver. A ver... Ia non dauden? Es que cualquiera de estos me vale. Ba, hartu baten bat eta Lo ia que sea. zertatzen duzun. Venga, sí, las A. Miguel. No sé. ¿Qué? Ah, vale, de técnico. Ah, vale. Bueno. No, sin más, a ver qué os ha parecido la ¿Cuál actuación. es el producto y así que más te habrá gustado de los que hemos visto, así? De que pueda recordar, no me acuerdo ya muchos. El de gafas de los sueños. No, gafas de... El de las posibilidades. El de las posibilidades. Ese, Pues- ¿en algún No momento eran sientes Zunona. que te habrían venido bien? Que recuerdes. ¿Algún momento que dirías, joder, me hubiera venido bien tener las gafas ahora? ¿Pero qué hacían las gafas, te acuerdas? Eran como dos posibilidades, una, o sea, veías como los mundos paralelos diferentes que se abrían si tomabas una decisión o no. Pues sí, a la hora de entrar a Tartanga me habrían venido bien. Bai, está. Lo habré escuchado 2 veces. Bueno. Oso ondo, eskerrik asko, Lasa. Bueno, orain nahi genuen zozor galdetu ia sobre el cuidado personal. Nik uste dut, Peio, zuri gai hau asko gustatzen Sí, zaizula, ¿no? El ez? cuidado personal, la verdad que... La mechita, tal, ez? Yo Te me lo cuidas cuido, mucho, ez? sí, la verdad que sí. Bai, ezta? Ba, orain ikusiko ditugu cuidado personalen inguruko spotak. Vamos a ver si me puedo comprar algún ¿Algún cachivache de estos. productillo o algo? Sí, ¿no? Bai. Vamos a ver. Joder, tío, qué feo estoy. Cada día estoy peor. Aquí te traigo la solución. Hands on más fuck. Con esto podrás brillar como nunca antes. Joder, tío, qué feo estoy. Cada día estoy peor. Aquí te traigo la solución. Hands on más fuck. Con esto podrás brillar como nunca antes. Ah, sí. Joder, no sé si quiero ser él o ella para tirarme.
Handsome as fuck, porque lo dice el frasco y es verdad. ¿No nos escucha? Zure etxera iritsi da. Olores! Iragasteko gaitasuna duten kaltzonzio berriek. Edozein egoetarako fresko sentiarazten zaituzte. Oloresekin inoiz ez dituzu berriroz ikirastuko. Eta udako puzkertzientzat iritsi da Olores Breathe. Oloresen usain kontrako indarra eta izaren sentsazioa oparitzen dizuen zuen zona freskatzeko. Estos son los nuevos ositos Happy. Según qué color te comas, te cambiará el estado de ánimo. ¿Te sientes sin ganas de hacer nada? No te preocupes. Prueba el osito verde. Te dará energía y productividad. ¿Crees que te falta un poco de chispa en tu día? Para eso está el osito rojo. Te dará pasión por lo que amas. ¿No te sientes inspirado? El osito amarillo dejará que la creatividad fluya por tu cuerpo. ¿Interactuar con otras personas no se te da bien? El osito naranja te hará sociable y extrovertido. Con los ositos Happy, elige qué día quieres vivir. Menos mal que tengo Cura Max. Mano de santo, tío. Cura Max te quita el mal y te da relax. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte farmacéutico. Advertencia, esto es súper secreto. Solo gente súper secreta tiene acceso a este súper servicio. Si necesitas ayuda, va, llámame ya. Llama ya a los Men in Black. Hombres de negro que te van a ayudar en esta vida de mierda. Para pa pam, para pa pam, para pa pa pam, para pa pam, para pa pa pam pam pam, para pam. Bueno, bigarren buelta hau oso ondo egon da, ez, Lasa? Hor kantatxo bat entzun dugu, ez? Soinukoak zer pentsatzen duzue kantaren inguruan? Zuek zer egin duzue? ¿El qué? Zer egon zarete egiten, arte ¿Has honetan? escuchado la canción de Lasa? Claro. Sí, buen tema, muy buen. Buen tema, ¿eh? Hit del verano, Oso guapo. Muy buen artista, emergente. Artista, ¿no? Futuras promesas, chaval. ¿Vosotros qué tal trabajando en vuestro spot? Yo con mi equipo, bueno, tú ya lo sabes, yo maquinón, vamos. Es que nos ha tocado en el mismo grupo. Claro. Entonces, bien, ¿no? Bastante chilling, la verdad. Ha estado guapo ahí grabando en la calle, interiores. Ha estado interesante, la verdad. Eta klasean, aparte de Lasa, badaukazue beste artistaren bat, edo? Puede ser, pare bat. Puede ser, Pare ¿eh? bat, pare bat, ¿no? Puede ser. Pare bat. Igual baten bat entzungo dugu orain. Podría, ¿no? Alde Podría. Izan daiteke. Podría, ¿no? Izan daiteke. Pues aquí tenemos a Íñigo de Soñu. Chalo de Lobat. Personas que no están, tantas situaciones que se dan, que aprendí a estar solo aunque tengo un par de fans. Sentimiento en cada tema y varios likes en Instagram, hacen que no me importe y viva sin el que dirán. Ey, dime que toda esta gente me dirá. Ey, los recuerdos que acompañan, con el tiempo siento que mi vida cambia. Esos miedos que tenía no me dañan. Y perdón si no te dije, todo cambia. Todo cambia, los recuerdos que acompañan. Con el tiempo siento que mi vida cambia. Esos miedos que tenía no me dañan. Y perdón si no te dije, todo cambia. Los tiempos cambiaron, ya no soy el mismo. Estoy volando en mi mente y nunca aterrizo. Le pido a Dios que me agarre de la mano, pa' que no me caiga en el abismo. Extraño esos momentos de los que hablamos, de qué harías si estuvieras aquí a mi lado. Tengo mil preguntas que no has contestado y ahora convivo con las dudas que me han quedado. Sigo yo buscándote, no sé dónde encontrarte pero lo intenté. Mala mía porque sí que lo intenté. Sigo yo buscándote, no sé dónde encontrarte pero lo intenté. Mala mía porque sí que lo intenté.
Tengo familiares, panas, hasta conocidos, gente que antes estaba ahí que ahora he perdido. Solo dio para llenar ese vacío, para guiarme el corazón, porque siento que he perdido la razón. No esperaba que viviera esta situación, por no entender este proceso ahora mi corazón está en constante batalla con mi mente. La gente no entiende que los recuerdos me acompañan. Con el tiempo siento que mi vida cambia, esos miedos que tenía no me dañan. Y perdón si no te diría, todo cambia. Los recuerdos que acompañan, con el tiempo siento que mi vida cambia. Esos miedos que tenía no me dañan. Y perdón si no te dije, todo cambia. Extrañándote y buscándote, aquí, 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 aquí. Extrañándote y buscándote, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Es que ricasco estoy ahí. Qué bueno, qué bueno. Un reggaetoncito así como entra de fiesta, Como para salir de fiesta online, ¿eh? Hombre, Ay. con la chavalita. Ay, el con ligoteo, alcohol. Pello, el ligoteo. ¿Qué pasa con el ligoteo? Hombre, hemen espotaztean nik uste dut egon dela nahikotxo ligoteo, eh? ¿Sí? Hombre, jende berria ezagutzen eta... Ah, no sé, yo no me he enterado de nada, ¿eh? ¿No has llegado? Opa. Begira, begira, begira. No creo, ¿no? Anda, begira zelako ligotea dagoen. Una kiss cam. Kiss cam. A ver que enfoca la kiss cam. A ver, a ver, a ver. Madre mía, pero si no se ve nada. A ver, cañulla. A ver, enfoca. Si no se ve nada. A ver. A ver, a ver, a ver. Uy. 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 A ver que cace algo. A ver. Uy. Cazado. No. Venga. Nada. A ver, por ahí que Música caza. romántica, Darío. Para entrar en el ambiente. Ese romántico, hola. Romanticón, yo va. Venga, hay que mojarse, ¿eh? Claro. ¡Ese! ¡Asondo! Otro más. A ver, caza por ahí algo. A ver, por la izquierda, por la... Mira, ese que se esconde. Ese... Seona. Oye. Uy. Guillen, por favor, Mercedes. A ver, otro. A ver, más. Venga. Venga, otro más. Beste bicote bat, venga. Opa. Uy. No se les ve por la labor, ¿eh? No creo, ¿no? A ver. Ay. A ver, otro. Qué pena. ¿Cómo? Uy. No. Ese. Hau da Kriston marroiak iretzat, ese. Ez, nik orain behar dut laguntza, hemendik ateratzeko, behar dut laguntza, un poquito de ayuda. ¿Ayuda? ¿Ayuda? Pues ayuda, hablando de ayuda, vamos a ver los próximos spots que son de ayuda. Barkatu, zer? Esan iezadazu non demontre dauen armi-arma. Guggenheim? Txatelingo. Hizkuntza batxetatik txatelingorekin erraz hitz egin. ¿Cansado de ser un fracasado? ¿De que la Shizuka de turno no te haga ni caso? No temas más, tenemos al gato cósmico que solucionará todos tus problemas. Bueno, ¿qué? ¿Tú eres de Doraemon? Pues no, hoy estás conmigo, con Novita. Ya es mi primer día de prácticas, así que vamos a hacer esto rapidito. Aquí os traigo la linterna agrandadora. Con esta linterna podrás agrandar cualquier cosa, lo cual me da una idea. Novita, ya te vale. ¿Cuántas veces te tenemos que decir que los productos son para la gente, no para ti? Ahora vamos a ver la puerta mágica, que para aquellos que no sepáis cómo funciona es muy sencillo. Simplemente pensáis a dónde queréis ir y os transportará allí. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a pensar yo y la abro. ¿Novita? ¿Estás ahí?
ahí? ¡Qué inútil eres! No nos hacemos cargo de ningún daño colateral causado por el uso inadecuado de nuestros productos. Úselo bajo su propia responsabilidad. Si mis lecturas son correctas, Novita debería estar por aquí. Hoy era su primer día de prácticas. ¿Dónde se habrá metido? ¿Cómo te lo decimos? Esto... Novita ha muerto. ¿Cómo? ¿Que se ha muerto? ¿Te sientes solo? ¿Nadie con quien hablar? ¿Tus únicas conversaciones son las notificaciones de Moodle? Pues deja de dar pena y únete a Friender. La única app que junta a gente igual de con los mismos gustos que tú. En Friender no importa si eres gamer, un alien o, bueno, estudia sonido. Friender, find your friend. Solo él. Por el coche María. Silenciar obra. Pájaros. No apagues el mundo, solo lo que quieres oír. Auriculares SelectPods. ¿Qué quieres oír? Fucking milorista. Bob Smoke, el nuevo juguete del cual su hijo no se podrá separar. ¡Llévalo de paseo! ¡Aliméntale! ¡Juega con él! No nos hacemos cargo de la influencia que le puede aportar a su hijo así como ludopatía o adicciones. Si servimos el perverso resultado en un bollo de 7 cereales. ¿Cansado de beber y arriesgar tu puta salud? Aquí viene la paja mágica, tío. En contra de los putos virus. Por 9.50. Adiós a los microbios con la paja mágica. Tenemos ya la solución para no volverlo a saber. Deitu pantailan agertzen den zenbakia eta hasi osasuntsu bizitzen con la paja mágica. A ver, a ver. ¿Qué anda una gritando por ahí? A ver, Xavi, nor dago. ¿Quién grita por ahí? Nor dago, Yuka. ¿Dónde has ido? Hombre, A ver, hor dago neska bat. ¿Tú, Eugene? A ver, ¿qué tienes para decir? Eukene, zer gertatzen da? Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Qué largo el de Doraemon. Y no, hasta largo, ¿no? Recortadita. Bai. Ese no ha respetado los 24 segundos, ¿eh? Es. Pasatu inda. ¿Qué? Penko. Pero, ¿tú crees que se puede recortar de ese? Porque a mí me ha parecido... Sí, siempre se puede recortar. No sé yo, ¿eh? A mí me ha parecido todos los Todo segundos... esencial, te parecía todo esencial ahí. Sí. A ver, hemen badago talde horretako norbait? Tralalero, tralala. Ahí está. Claro. Ramadali. A ver, eurak esateko pertsonak ia zer gertatu den. A ver, El non editor, dago? el que no recortaba. El editor, con ese queremos hablar, con ese queremos hablar. Hombre, Alex. Hombre. Majo. Zer gertatu da? Ni idea, no sé. Ah. A ver, pero lo de los 24 segundos, ¿no lo leíste o qué? Sí, pero era todo esencial. O sea, ¿Todo esencial? Todo esencial. A ver, yo también creo. Bai. O sea... Izan da purtsu bat txapa. Holan, de repente. Sí que es verdad. Minuto terdi de Doraemon. Joder, macho. También se podía haber quitado también. ¿Cómo? Puede ser que han quitado el corto también, no sé. Pero bueno. Yo dije que igual no era necesario ponerlo, pero bueno. A ver, a mí, yo creo que merecía su espacio y aunque a lo mejor, mientras el resto de los grupos se rompían la cabeza para cuadrar los 24 segundos... Zuk esan duzu, me importa una mierda, eta ale, aurrera. Pero aún así yo creo que merecía Baina, estar, bueno, ¿o no? ondo dago, Alex, ondo dago, benetan, txalo bero bat. Bueno, eta... Bueno, orain zer daukagun? aquí, por lo que pone en el guión, hay una persona muy top Muy top. que creo que no os veis venir. A ver, nor dator. O sea, yo creo que estáis con el flow de estudiante tartanga, con alguien de Soñu, no sé qué.
Pero es que viene Cecilio G. Pello, ¿Cómo? Hori zen gure hasierako ideia. Nahi genuen Cecilio G etortza, baina por asuntos personales ezin da hemen egon. ¿Cómo así? Baina, bueno, dakagu zeo ser mucho más casero, nik uste dut asko sobea dena. ¿Que se adapta mejor a Tartanga? Bai. Daukagu hemen Paeko Jon, txalo bero bat. ¡Ese! La mafia del amor se ha ido, pero yo he vuelto. Ese pichi me llama, quiere guerra en la cama, pero yo ya tengo mi dama para todas las ella fumaba a Groot, de sus guardianes Groot. Ella roquete está full, quiere que entre en su tool. Ella fumaba a Groot, de sus guardianes Groot. Ella roquete está full, quiere que entre en su tool. Microblading en la teja, ella no quiere más pelea, solamente quiere que se lo meta. Esta es la fórmula secreta. Me gustan sus curvas rectas, siempre corre de los secretas. Dice que me tome una de esas, pero yo la prefiero. ¿Qué le está pareciendo las potas, Tea? Ollita, ese pichi me llama, quiere guerra en la cama, pero yo ya tengo mi dama para todas las ella fumaba a Groot, de sus guardianes Groot. Ella roquete está full, quiere que entre en su tool. Ella fumaba a Groot, de sus guardianes Groot. Ella roquete está full, quiere que entre en su tool. Microblading en la teja, ella no quiere más pelea, solo quiere que se lo meta. Esta es la fórmula secreta. Me gustan sus curvas rectas, siempre corre de los secretas. Dice que me tome una de esas, pero yo la prefiero a ella. Larry on the beat, motherfuckers. FPP manda, coño. ¿Os ha molado o qué? ¡Otra! Me gustaría mucho, pero ayer fui a la carnicería, iba a comprar y estaban los precios por los high, tío. ¿Sabéis que iba a... Esan duguna, es mucho mejor que Cecilio G. Hombre, por favor, Hombre, ni comparar, por favor. Guilhem, zer komentatzen dute hortzer? Les ha molado? A ver, fallos técnicos en Claro, directo. claro, Xavi, es que Coño, te un quedas por momento. ahí da... A ver, Guilhem, ¿qué dicen las redes? Se me ha personado día. Pues... Bueno, hace un rato había 27, Ay. Opa. ha bajado a 23, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. bueno. Y en cuanto a los anuncios de antes, hay comentarios curiosos. A ver, entzun ditzagun. Como por ejemplo, Drogaemon. Drogaemon, bai, ondo, Vale. nahiko ondo dator. También dicen que María es top. María es María, txalo bero bat, María Hombre, Letzat. por favor. ¿Quién pudiera tener match con María, Comentan también Bob Espinga. Ese es el Vale. bueno. Buena paja. Vale. Y los comentarios dejan claro que aman a Xavi.
Bueno, A Xavi, Xavi. sí, señor. Con comentarios como más de Xavi o Xavi MVP. Xavi MVP, sí, Xavi señor, MVP, estamos de acuerdo. Bueno. Nahiko ondo. Y nada, poco más. Vale, pues bastante bien, ¿no? Las redes, lo que Bai. comentan, yo creo que Bai. está yendo bastante bien. Momentuz. 27 récord histórico, ¿no? De Tartanga. Da momentuz gala gehiago daukagu aurretik, oraindik ez da etxera joateko denbora. Claro. De hecho, hablando de irnos a casa, Que no nos vamos a que casa. no nos vamos a No casa. nos vamos a casa. Porque vamos a ver los spots de... Por casa. Chalo Verbas, venga. Este producto no es apto para las personas alérgicas a la leche, a los huevos, a las nueces, al pescado, a la carne roja, a los perros, a los gatos, a la sal, a la arena, a los crustáceos, a los frutos secos, al sésamo, a la piel. Natacao, tu desayuno más bestia. ¿Qué pasa cuando te pones los calcetines más locos del planeta? ¡Bum! Explosión de energía. Ultra cómodos, transpirables y con la actitud que necesitas. Power Socks, porque cada paso cuenta. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Bueno, nos puede pasar a todos, pero no te preocupes, porque con el Rumbinator todos tus problemas se han acabado. Ya no va a haber ningún malandrín en tu casa. El Rumbinator dispone de los siguientes modos de defensa: escopeta, pistola, sierra radial. ¿Qué impacto ha tenido el Rumba en tu vida? Yo y mis hijos estamos más seguros y felices. Para conseguir tu Rumbinator, llame al número que se muestra en pantalla o vaya a nuestra página web. Uy, hau ez da nirea. Egia da, Tori. Eta zelan erun batean? Oso ondo, etxean geratu nintzen erakonekin jolazten. Piztu kandela glamurrarekin. Edo tira, nahi duzuna. Glitter Queen. Baita zuak ere, dizdira merezi duelako. ¿Cansado de esa gente que tanto te molesta? Soluciónalo con Almohadazo y deshazte de todos los problemas. Ay, ¿te vas a sentar aquí con esas manos tan sucias? Duerme a quien tú quieras de un almohadazo. Duerme a todo el mundo, hasta tu cámara. Compra Almohadazo por solo 2.000 rupias. ¿Cansado de que tu internet no funcione? Tenemos tu solución. Con Radio McWifi haremos que tu conexión vaya como un rayo. Tus partidas se ganarán solas. Tus redes sociales volarán. Y tan solo por 5 euros y por tiempo limitado, paga 10 euros y te llevas 2 rayos McWifi. No te quedes colgado. Comparte tus historias con quien quieras, cuando quieras y donde quieras. Oso onak spot hauek, Joder, la baina verdad que sí. tamales azkenak izan dira. No jodas. Ez dago spot gehiagorik ez. Bueno, pero todavía nos Hau queda izan por dugu ahí alguna Bai, baina actuación, ¿no? oraindik gala badago. Oraindik Claro. gauza asko ditugu prestatuta. Hecho. Gainera orain daukagu gure azkenengo ikuskizuna izango dela itzela. Sí, no, la bomba. La bomba, soinuko ikasleak ditugu. Nortzuk dira, Peio? Aurkeztuko dituzu? Ba, hemendik ditugu Amets, Lasa eta Dario. Mesedez, zigona, zalo bero bat. Apa, egunon.
años me destrozaron lentamente. Año tras año entretejieron mi fracaso. Y ahora la muerte me espera entre mis pies. Ya no puedo dar un paso más en otra dirección que no vaya hacia la muerte. Y no voy a hacerlo, no voy a vender lo poco que me queda. Un alcoholismo solitario y despiadado, junto a un trabajo destinado a aniquilarme. El extrarradio de cualquier ciudad podrida, de una nación acomplejada y repelente. La juventud apareció apuntando alto, pero acabó por descenderme a los infiernos. Los 36 no son edades para andar, perdido y roto, cabalgando entre divorcios. Ya no puedo dar un paso más en otra dirección que no vaya hacia la muerte. Y no voy a hacerlo, no voy a vender lo poco que me queda. Qué sucia perra ha sido vida para mí. Has conseguido que jamás pueda olvidarte. Yo me maldigo y te maldigo por igual, por enviarme hasta el abismo interminable. La larga marcha me avergüenza y me consumo, atrincherado en este mísero camastro. Pero no olvido ni perdono tus puñales, aun siendo viejo, cansado y derrotado. Ya no puedo dar un paso más en otra dirección que no vaya hacia la muerte. Y no voy a hacerlo, no voy a vender lo poco que me queda. Mila esker! Ahí lo lleváis, sí señor. Zorionak. Muy bueno, ¿eh? Oso Muy ona, bueno. oso ona. Bueno, pues ahora es el momento donde entráis vosotros, donde vais a poder votar con el QR. Publikoaren spot. Gusto, buena. Hori da. Se van a hacer el premio del público, que ahora con el QR que sale aquí, tenéis que escanearlo para poder votar vuestro spot favorito. Eta gogoratu beste boto guztiak gure pailek aukeratuko dituzte. Baina orain, demoratxu bat daukazue QR eskanetzeko eta zuek zuen spot gustokoena bozkatzeko. Claro. Luego también queda decir que el ganador del premio del público vamos a subir aquí al grupo y vamos a hablar hacer... un poquito. Eso es, para que tengáis también un poco en cuenta a la hora de votar. No rigo eta norrez, ez? ¿Eh? No rigo Claro, eta claro. norrez. Aquí en putear un poco más. Bozkatzen duzuen bitartean hartu QR-a eta hasiko gara making of-ak ikusten, ez? Ze azkenean, spot astean bebai, gauza asko gertatu dira kameren atzetik. Claro, todo lo que hay detrás. Claro. Hemos visto toda la obra final y todo eso. Baina orain ikusiko dugu ia atzetik zer gertatu den. Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che A ver, vola no e entiendo, bombarda ¿qué? i bambini di Gaza ¿Qué e pasa? Palestina. Nada, ya eso sin más. Sin más, sin más, Perfecto. ¿es? Vale. Vale. Por la cara. Estaba ahí, teníamos que tirarlo. Ba, bueno, ikusiko ditugu making of-ak. Gracias, ¿lo puedes decir por making of? Es que no lo sé. No sonora.
¿Y ahora qué? Bat, bi, hiru. Tiempo acompañado. ¡Fuera de ahí, Tony! Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing a song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the higher shelf. Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that. Buenos días. Dream Blue Team. ¿Qué dices para el Dream Blue Team? Tengo miedo, no sé cómo va a salir esto. Barry. Entonces. ¿Pero qué es esto? ¿Una coreografía de Star Wars? Y te mueres. Y te caes aquí así épicamente. Close up, Nadir, Pick Me. Eso no es un plano Nadir, es un contrapicado. Buenos días. Dream Blue Team. ¿Qué dices para el Dream Blue Team? Tengo miedo, no sé cómo va a salir esto. Barry. Entonces. ¿Pero qué es esto? ¿Una coreografía de Star Wars? Y te mueres. Y te caes aquí así épicamente. Close up, Nadir, Pick Me. Eso no es un plano Nadir, es un contrapicado. ¡Bof la camiseta! Está guapísima, ¿eh? Meta vídeo, meta cine. Me corro una. ¿Te corres? Oh my god. Están muy graciosos ahí. Jakin hauek direla sarien kategoriak, eta zuek publikoaren saria emango duzue. Besteak, epailek aukeratuko dituzte. A ver, pero se han ido muy rápido, ¿no? Bai, se ha ido muy rápido. Bueno, eta gogoratu, bozkatzen jarraitzeko orain denboratxu bat daukazue. hori da. Hauek dira, vale, lehen ahí están daude, los Fran premios. Oberoaz. Vale.
Vale, entonces, estos son los premios que van a votar los jurados de Spot Onena, idea original Onena, interpretación y Onena. Bueno, no voy a leer esos 11. Pero eso, estos van a ser los que elijan los 3 jurados que hay aquí adelante y luego vosotros tenéis la opción de con el QR votar el que más os haya gustado a vosotros. Publikoaren saria. Eso es. Que habéis votado ya todos, ¿no? Eta bestelan ipini QR-a despistatu den bat badago, hortzir oraindik ez duena Eso bozkatu dezala orain. Ahí, a escanear. Eta guk, pues, egin behar dugu apurtxu bat denbora, ez? Denbora apurtxu bat egin beharko dugu, a ver que... Claro, hemen nos han puesto en el guión, haz tiempo da... Claro, pues... Claro. Venga, Ainhoa, sube. No, itxaron, ari dila egiten un recap, begira. Ah, vale. Hemen dituzu spot guztiak, gogoratzeko ia zein den zuen gustokoena, tal... Eta hori. Claro, y ahí abajo tenéis el título, Ositos Happy, Pura Max... Bozkatu orain, segero ez dago denborarik egongo, O sea, que aprobetxatu orain. Ah, lo que pasa, Maider, que no veo a nadie votando. No, o sea, yo nada, creo que nada. cada uno ha abierto la web. Guztia super geldi. Yo creo que han abierto la web, han votado el suyo y ha aparcado. Eta ya está. A ver, nik ere hori egingo nuke, Ya. Guk ez dugu bozkatu, Ya. de hecho. Igual... Guk ere bozkatu behar. Bueno, luego votamos ahí en un rapidín. Bueno, ahí seguís teniendo. Better Queen. ¿Y tú, Maider, cuál... Si tuvieras que comprar un producto de todos estos, ¿cuál comprarías? Olor es. ¿Olor es? Olor es. ¿Es el tuyo? No, Sí, es el tuyo, ¿no? Es el tuyo. Eta zuk zein nereziko zenuke? Pues a mí me ha parecido... No, a Bob Esponja, No, ¿esa? al Bob Esponja, Claro. al Bob Esponja ya lo tengo. Claro. No, yo haría... Pues me ha parecido buena idea lo de las gafas. Bai. Siempre, la verdad que siempre lo he pensado. Los Haribo, bai. ¿Los Haribos que hacían? De que te ponen el estado de ánimo que tuvieras. Ah, sí estaba guapo, Horrek sí. guai. Bai. Bueno, bozkatu duzue? Bai, mundu guztiak bozkatu du. Bai. Denbora gehiago behar dugu bozkatzeko? Edo? Ez? Es, vale. Ez? Máquina. Ba, bueno, ikusi ditugu spoten rikapak, bozkatu duzue, ¿Y ahora qué va? eta, pues, orain ja, sariak eman beharko genituzke, ez? Sería que Mamar tú, ¿estáis los jurados preparados ya para...? Bai, listo zaudete? ¿Está la decisión tomada? Ba, igo daitezela Ander, Karen eta Alex. Chalo Berobat. Bai, Sí, bai, pasar, bai. pasar. Igo. Con este micro Mikroa habláis. zuentzat. Eta orain dena zuentzat. Os falta el papel. El papelito. A ver, non dago el papelito? Producción. Es que los de producción de verdad Es que sois la que- hostia. es que- Behintzat gaur etorri dira, Es behintzat que gaur no etorri falláis dira. una, macho, te Behintzat lo gaur juro. etorri dira. Es que parece que la hacéis a posta, tío. Bai. A ver, papelitoa. Bueno, no pasa nada. ¿Os ha costado mucho pensar, tomar decisiones? ¿Lo habéis hecho individualmente, más en grupo? Contanos un poco. Zeran egin duzue. A ver. A ver. Ah, ese. Eskerrik asko, soinu. A ver, contarnos un poco. ¿Habéis tomado la decisión juntos, individualmente? Vale, pues yo creo que ha sido algo más individual, pero han habido muy buenas ideas, unas más curradas que otras, Grande el micro. efectivamente, y yo siento que yo lo he tenido como muy presente, el hecho de que algunas han sido más curradas que otras, unos como que te enganchaban, que es la idea de un anuncio, ¿no? Y yo, pero también siento que la primera fue como un poco... Nos tomó por sorpresa. ¿La primera cuál? La primera, el primer Ah, la primera tanda. Eso es. Vale, sí, los de, Baina gero tecnología ja futurista. hobetzen joan da, se ha ido mejorando después. Eso es, pero la verdad que muy bien. Felicidades a todos. Hombre, Aplauso tímido, ¿eh? También ha sido un poco complicado por lo que ha dicho mi compañera, que había algunos que estaban muy currados visualmente, que te enganchaban, te gustaba en plan como lo que veías, cómo estaba montado y tal, pero igual la idea no te gustaba tanto, no te parecía tan original y decías, está muy bien, pero no saber qué notar, encima teniendo que hacerlo tan rápido, pues ha sido un poco complicado Bueno, porque había baina mucho nivel. horretarako daude kategoriak ere bai, ez? Eso es, Claro. eso es. Joder, 11 categorías habéis sabido meter ahí. Hori da, guztiok izango dute euren errekonozimendua. Bueno, a ver, a mí, en mi parecer, bueno, ha sido muy difícil tomar la decisión porque han sido todos muy bonitos, digamos. A ver, me hubiera gustado
lo siento mucho a los que hayáis hecho los spots tan graciosos, tan así. A mí me ha encantado el de Doraemon, he de decir, pero desgraciadamente, pues bueno, en otros aspectos no hemos podido poner, no había un aspecto del más divertido de todos, pero aún así que bueno. Ah, claro, ¿no hay premio del más divertido? Me hubiese gustado, la verdad. Claro. Ha habido un problema ahí en producción. Para el año que viene ya lo tenemos. Vale. La categoría a mejor en general se la lleva Chantilingo. Chantilingo. No sé. Chantilingo al escenario. Non daude? O sea, aquí Ez solo- dira etorri? Ningún representante Ez dira etorri? De Chantilingo. Bueno, hemen gordeko dugu saria eta se lo haremos llegar. Vale. ¿Pero? La Ahí está. idea más ¿Sabes? original. ¿Qué es? Tam- Son para todo el grupo, uno para cada. También va para Chantilingo. Bueno, va... Se lo haremos llegar, me bai. ¿Hay más? Joder. Vale. Está hemen eta están triunfando, madre mía. Mejor interpretación de Sigo. Décigo. Décigo tampoco hay nadie, A de ver. Décigo. Ah. ¿Quién, María? Enzo, venga, Enzo, por favor. Chalo, Berbat. Claro, es que el problema está en que los que hemos hecho el spot estamos también Ya. gestionando. Claro, claro. Bueno, pero alguien te suple, ¿no? Vai. Venga, Venga, va. Enzo. Un fottuto alligatore volante che Dale, uno vuole de estos, salvare dale. i bambini a Gaza e in Dale uno de Palestina. Vale. Toma, para ti, para todo tu grupo. ¿Tú también? ¿Qué decir? Ah, vale. Pues ahí. Esto no es tongo, ¿eh? Esto está trabajado con... ¿A que no te conozco? No, para nada. Pasaron ayer, no, antes de ayer, a decir que quién quería ser jurado y pues nada, nosotras dijimos. Muchas gracias. De aquí a los Oscars. Sorionak. Bueno, y el próximo premio del mejor sonido es para Rayo McWifi. Rayo McWifi. Rayo McWifi. No me lo creo. Nadie de Rayo Gaur McWifi. inor ez etorri galdara, Ba. Atzo farran da gaur. Bueno, pues nada. Pues bueno, se lo haremos llegar. Bueno, el premio a la mejor fotografía es para Frinder. Tinder. Hor dator. A Gaza e in Palestina. A ti. Sorionak, ¿eh? Eskerrik asko, zuei guztioi eta, bueno, ikusiko gora horren gurtean. Aquí no digo nada. Bueno, vamos a por el premio de Graficori Corena, que es para Olores. ¡Olores! Ahí está. ¿Y Adri? Sorionak. Epa, a ver. No ha venido Sorionak. Nos falta Adri. Toma. El animador 3D. Bai. Toma, Larry. Bueno, queríamos agradecer también mucho a Alain, que nos ha hecho de modelo, ya lo habéis Bai, visto aquí haciendo el eskerrik asko, payaso. Alain. El mejor de todos. Eta eskerrik asko Libe. Eta eskerrik asko Libe, que no ha venido porque se ha ido de viaje. O Eso sea es, que... baina bueno. Taori. Y bueno, no. Pues eskerrik asko. ¿Qué iba a decir? Hostia, me lo he cargado. ¿Eh? Bueno, no pasa nada. Toma, Nos toma han esto. hecho los de PAE, ¿no? O sea que... Vale, continuamos con la mejor producción que se la ha llevado Almohadazo. Almohadazo. Sorionak. Toma. Sorionak, Lucas. Sorionak. ¿Estáis todo el grupo?
Ah, Fíjate, perfecto. fíjate. Sorionak, Tori. Lo nunca visto. Quiero dar las gracias sobre todo a Paula, la de mi clase, que ha estado de actriz y nos ha ayudado con la voz en off y con la interpretación, así que muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a toda la organización de 3D que nos estaba haciendo los grafismos. Muchas gracias. Y a Íñigo que nos ha hecho el sonido de puta madre. Y también pues agradecer pues a los que nos hayan ayudado con los spots, que también ha habido gente, ¿no?, que nos está ayudando en pequeñas necesidades, y pues a todos los que nos han visto. Sorionak. Otro aplauso. Aplaudimos todo. El siguiente premio es al spot en euskera y es para Change It. Change It. Change It. Bueno, Alain eta Xabi, beste ala. Madre mía, ¡hay equipazo! A ver, Sorionak. Sorionak. A ver. Sorionak. Toma. Hablar vosotros, que yo he hablado mucho. Yo estaba hablando y tú has estado ahí calladito, así que igual te toca, ¿no? Sí. Pues bueno, esto ha sido trabajo duro, mucho a última hora. Y pues bueno, muchos sustos, pero bueno, aquí estamos. El equipo ganador. Y quiero eso, no como en contrario a el equipo de Olores y esto, queremos darle las gracias a todo el equipo rojo, ¿vale? Al equipo rojo, claro. Porque que sí. está ahí abajo y a la grupo. Nada, eso, que ha sido una semana de la hostia y de puta madre, grandes chavales. Talde Gorria on fire, ¿eh? Madre mía. Vaya equipazo, Que todavía Vaya faltan dos equipazo, premios. Talde Gorria. El premio al mejor making of es para el grupo Naranja. ¡Ese! ¿Y ahora sube todo el grupo naranja? ¿Eh? Pues hombre, Es Alice. Nada, que suba uno. Alice lo ha hecho que ahí. suba uno, Alice. Anda, Thor. ¿Subimos todo el grupo? Sí, todo el grupo. Vale, venga, va, pues todo el puto grupo. Vale, venga. Igo Gora. Toma, anda, para ti. Lo has editado tú, ¿no? En verdad soy de este grupo. Pero tú eres de este grupo, chico. Venga, métete, hombre. Equipazo. Alicia, habla tú. ¿Quién habla? Habla tú, que lo has editado tú. Pero no sé qué decir. Venga, gracias a... Pues gracias al equipazo que he tenido, que hemos trabajado súper bien. Ha salido, yo creo, un proyecto muy chulo. Hemos hecho muchos amigos, yo creo. Descubrimientos de Tartanga y poco más. Es que ricasco. Vale. Bueno. Vale, ahora vamos a decir el que ha elegido el público. Favorito del público. Eso es. 1, 2, 3. Bob Smoke. Pello! ¡Qué subida! Ah, coño, para nosotros, claro. Y va una cosa que es bastante representativa. ¿Dónde está el de producción? Claro. Que no está ni aquí. Pablo. Es que siempre igual, ¿eh? Hola, Netzin da jarraitu, Que ¿eh? no está Pablo. Bueno, se lo dedicamos a Pablo, la verdad. Pablo está etorri. Ah, Pablo, claro, la ¿etorri da? entrevista es a nosotros. Ah, pues tienes que hacernos la entrevista. Claro, me toca hacer la entrevista. Toma, Lisa, Pues zelako putada, sea un pello que egin behar zuen, baina, bueno, irabazi egin dago, ez? Hola, se ha roto. Ah, Iru. Vale. Bueno, a ver, eske gauza da, orain niri ipini doztela kompromiso baten, apurtzu bat. Bueno, zuei gehiago, baina egin behar dutzuet galderatxo batzuk. Venga. Galderatxo batzuk egin behar dutzuet.
ya que habéis ganado y el público lo ha decidido, que seáis vosotros, Venga. pues os las tengo que hacer. Y la primera, como todo el mundo sabe, es a ver cuánto dinero tenéis en el banco. De uno en uno. Dale tú, Joshua. Venga, Darío. 12,50. Vale, oso, hondo, chalo, pero va 12,50. Está bien, ¿no, chavales? Hondo, Darío, hondo. Tan fuerte, hombre. ¡Pablo! ¡Ese Pablo! ¿Qué hemos ganado, Pablo? Hemos ganado. Pablo, Sorionak. Ahí está. Siéntate por aquí. Sí, joder. Bai, Gesarri. A ver. Bueno, nengoen hemen esaten zure lagunei. Estábamos justo hablando de relaciones sexuales y te tocaba. No, a ver, espérate, con calma. Ari ginen hemen egiten las preguntas clásicas. Eta hasi naiz galdetzen, ia zenbat diru daukazuen kontu korrontean. ¿Cuánto dinero tenéis en el banco? Y Darío ha dicho la buena cifra de 12,50. Daón, te toca a ti, Pablo. ¿Cuánto? 10 euros. 10 euros, va bajando la apuesta. Oso hondo. Esa humildad. Bien. Buena cantidad. 35.824. ¡Subimos la puja! ¡Wow! Yo, ¿tú cuánto has dicho? 35.000. 824. Vale, pues yo 35.825 por el euro. No, 23. Ahí has querido irte chulo, ¿eh? Has querido irte chulo. Es que no sé, el euro de la merendola? no ¿Ordaindu sé. duzu? Claro, eso iba a decir. Claro, que el hay que no que ha pagado pagar. el euro no hay Eso es. merendola. Yo he pagado el euro de la merendola porque luego Gero merendola daukagu. va a haber merendola y el que no haya pagado el euro a la merendola es que no come. No come. Entonces, No come. Me viene bien. Estoy gordo ya. Bueno, eta daukagu azkenengoko galdera. De las relaciones sexuales en los últimos 30 días. ¿No, Rasiko da? Venga, Pablo, venga. A ver. Ninguna. ¿Ninguna? Bueno. Bueno, Pablo. Petting 0,2, masturbación 0,5. Zerbait igual kontatu dezakezu, ez? Un poco, nada. Joder. Bueno, igual orain, saria irabazita gero, igual te surge algo, ¿es? Aquí en el Tarzanga Tinder, eta... Vale. Virgen, limpio y sin interés de cambiarlo. Joder. Bueno, salve. Sí, señor. Sin interés de cambiarlo, osona. Toma, yo tengo micro. Yo ando en sequía absoluta también. ¿Sequía? Sequía absoluta. Auda, Darío, o subes la media o... Las pajas cuentan, ¿no? Ah, es verdad, vale. A mí las pajas sí me suben. Vale. Las pajas cuentan 0,5, bakoitzak. No es un océano, pero es un Pues yo qué sé. 120. ¿Con paja? ¿Contada? ¿Con pajas en más? 120. ¿120? Solo paja, 120. Igual a 240, mi gente. Darío, un fenómeno. Bueno, Peio, nahi duzu esan zure datua edo... Edo hemen usten dugu. No, díselo. A ver, pajas, yo creo que a mí me subirán un... Cuenta 0,5. 0,5 bakoitza, bai. Le va a dar un 10-15. 10-15, bueno, ondo. Darío está más a tope. Darío está a tope, pero bueno, nos sube la media a todos. Bai, oso ondo. Estamos... Está bien, ¿no? Está chill. Txalo bero bat, eskerrik asko. Tengo diarrea. Bueno, orain ez gara eseriko, zeia gala amaitzar dago. Eta, baina amaitu baino lehen eskerrak nahi ditugu eman, ez? Bai. Bai, eskerrak nahi ditugu eman. Nortxoi? Guztioi. Guztioi? Ez dakazu txuletilla, hor zer? Pues... ¿Dónde está la chuletilla? A los de Produ. A los de Produ, bai. ¿Ez dakazu chuletilla? Bai. Venga, atera chuletilla, ¿es? Entonces, queríamos dar las gracias a Libe Fundasuri, Adrián da Silva, Ainhoa Súa, Aitor Bilbao Rojo, Aicholer Correca, Aldat Zuria Sánchez, Alex Aramburu, Iker Jaio, Kene Trancho, Gile, Usue, Aisea, Alice, Maialen Valle, Espea, Lucas, Ollane, Arrate, Leire, Josu, Naya, Koldo, María, Xavi Mardaraz, Aitor Gamecho, Ignacio, Anot, Alex, Enzo Barrado, Egoitz Santos, Ignacio, Paula, Isaro, Aitor, Pichón, John, Russo, Paulo, Aitacho, Alain El Cubo, Semark, Yaiza, Joane, John, Ane. Bueno, ya vale. Vale. Zelan esaten du Anotek? Gmail sin bromas. Gmail sin bromas, hau izan behar da gala sin bromas. Gala sin bromas. O sea que se acabó de bromas. Eta benetan nahi dizugu eskertu
irudi eta soinuko ikasle guztiei egin duzen lan paregabeagaitik. Pasa dugun aste hau izan da itzela. Bai. Eskerrik asko bebai gure irakasleoi, dinamika hauek egiteagatik, ze guretzat benetan, superra izan da, txalo bero bat. Eskerrik asko epaileei, bebai, hemen egoteagaitik gaur, eskerrik asko benetan. Eta gaur lanean zaudeten pertsona guztioi. Benetan eskerrik asko gala hau aurrera ateratzeagaitik. Eta bukatu baino lehen argazki bat atera nahi dugu guztiok batera, orduan hurbiltzen bazarete edo, hurbiltzen zarete apurtzu bat eta aterako dugu danok argazki bat, oza, altza, beldurri gabe, eta aterako dugu hemen argazki bat. Etorri, estenatokira, venga, igo. Joder, macho. Joder, macho. Toma, pa' ti. Ya ves. Venga, sí, que gritas un joder, macho. A ver, hola. Alain, bájanos. Venga, va, etorri, batzuk behian. Venga, eseri batzuk, tal. Venga. Venga, gora, mundu guztia gora. Y tenemos que sujetar esto. A ver. Joder, macho. Ahí, me pongo ahí atrás contigo. A ver, eseri, bestelan. Ponte tú adelante, Aitor. Bueno, no tú atrás, ¿quieres Claro. No, quieres alto. ¿Qué tal? ¿Le he echado? Sí, le he hecho bien. No, yo había momentos que me he puesto un poco tenso, El spot a este a mi gente. A ver, no hagas ruido, chicos, callaos. Ese egin zarata. ¡Ese enlazado! ¡Vamos, Unach! La música. Éntele. Pues ayer fui a la carnicería. No, joder. Compré una pedazo de... ¿Qué? ¿Dónde la tenemos ya? Dale, pon. Unas, dale cualquiera. No. Quedaros aquí porque hay que montar aquí la fiesta ahora. Yo. No nos vamos a ir la rave. Lo he hecho bien.